Mi suegra me despreciaba por negarme a cuidarla gratis, pero cuando descubrí que le pagaba en secreto a mi cuñada con dinero que ocultó de toda la familia, entendí su verdadero juego. Siempre supe que mi suegra no me quería. Desde el primer día que conocí a la madre de mi esposo, sentí que me miraba con esa expresión de desdén disfrazada de cortesía. Nunca fui suficiente para su hijo. No lo decía abiertamente, pero sus comentarios pasivo-agresivos lo dejaban claro. Al principio pensé que con el tiempo cambiaría. Que si veía lo feliz que era su hijo conmigo, quizás bajaría la guardia. No fue así. Más bien, con los años, su actitud empeoró. Pero lo que realmente hizo que su desprecio se convirtiera en odio abierto fue el día que le dije no a algo que ella daba por sentado, cuidar de ella sin recibir nada a cambio. Mi suegra tenía problemas de salud. Nada extremadamente grave, pero sí lo suficiente como para necesitar cuidados diarios. No podía moverse con facilidad y requería ayuda con tareas básicas como cocinar, limpiar y hacer las compras. Durante un tiempo tuvo a una enfermera, pero en cuanto se volvió más costoso, decidió que lo más lógico era que yo asumiera ese rol. No mi esposo. No su hija. Yo. Según ella era lo correcto porque soy la esposa de su hijo y por lo tanto su responsabilidad. Yo trabajo a tiempo completo. No soy enfermera, no tengo experiencia cuidando a nadie más allá de mí misma y mi esposo, y sobre todo, no tengo la obligación de hacerlo. Cuando me lo pidió directamente fui honesta. Lo siento, pero no puedo. Tengo mi trabajo y no tengo la capacidad para encargarme de algo así. La expresión de mi suegra se endureció al instante. ¿Y qué pasa con la familia? ¿No te importa en lo absoluto? Me mordí la lengua para no decirle que la familia parecía importarle solo cuando le convenía. Es que esto es algo que necesita a alguien con experiencia. Si de verdad no pueden costear a una enfermera, podemos buscar entre todos una solución. Pero ella no quería una solución. Quería que yo me sacrificara. A partir de ahí su trato hacia mí cambió por completo. Si antes me ignoraba o hacía comentarios pasivo-agresivos, ahora directamente me trataba con desprecio. Se refería a mí como una mujer egoísta, cuando hablaba con otras personas, y aunque nunca lo decía directamente, dejaba claro que no estaba a la altura de ser su nuera. Lo peor fue la presión dentro de la familia. Mi esposo, aunque intentaba estar de mi lado, no tardó en sentirse atrapado entre su madre y yo. No quería pelear conmigo, pero tampoco quería hacer enojar a su madre. ¿De verdad no puedes reconsiderarlo? Me preguntó una noche, después de una conversación con ella. Lo miré fijamente. ¿Perdón? No digo que lo hagas todo el tiempo, pero quizá podrías ayudar un poco. ¿Por qué no lo haces tú? Repliqué cruzándome de brazos. Suspiró y bajó la mirada. Sabes que tengo mucho trabajo. ¿Y yo qué tengo? ¿Vacaciones? No volvió a mencionarlo, pero su incomodidad era evidente. Su madre estaba logrando exactamente lo que quería, sembrar la duda en él sobre si yo era una buena esposa. Pero lo que realmente hizo que todo me diera rabia fue cómo se desarrolló la situación con mi cuñada. Ella sí aceptó cuidar a su madre y la familia empezó a elogiarla como si fuera una santa. ¡Qué mujer tan sacrificada! ¡Qué buena hija! Cada vez que alguien hablaba de ella, sentía que el mensaje oculto era, no como tú que no tienes corazón. Y lo peor es que por un momento, hasta yo empecé a dudar de mí misma. ¿Era realmente tan mala persona por negarme? ¿Estaba fallando como esposa y nuera? ¿Ustedes qué harían en mi lugar? ¿Es egoísta negarse a cuidar a alguien solo porque no es tu responsabilidad? El ambiente en la familia de mi esposo era cada vez más tenso. Mi suegra ya ni se molestaba en disimular su desprecio hacia mí, y cada vez que hablaba con mi cuñada, lo hacía en voz alta para asegurarse de que yo escuchara sus comentarios. No todas las mujeres son lo suficientemente fuertes para hacer lo correcto, dijo una vez mientras yo estaba a solo unos pasos de ella. Mi cuñada, con su mejor tono de mártir, respondió. Yo lo hago porque la familia es lo más importante. No esperaría que alguien que no entiende eso lo comprenda. Me hervía la sangre, pero respiré hondo y decidí ignorarlas. Hasta que un día, algo llamó mi atención. Todo comenzó con un simple comentario durante una cena familiar.
Mi cuñada, quien supuestamente se estaba sacrificando por cuidar a mi suegra, mencionó de pasada que estaba pensando en cambiar de auto. Eso me pareció raro. Ella no tenía un trabajo estable y, desde que se dedicaba a cuidar a su madre, supuestamente estaba viviendo con lo mínimo. Entonces, ¿de dónde salía el dinero para un auto nuevo? No le di muchas vueltas en ese momento, pero las piezas empezaron a encajar cuando, días después, escuché a mi suegra hablando por teléfono. Sí, hija, ya hice la transferencia. Lo de siempre, ¿verdad? Me congelé. Era una conversación privada, pero el tono condescendiente de mi suegra hizo que mi curiosidad se disparara. ¿Transferencia? ¿De qué hablaba? Y entonces sucedió algo que me abrió los ojos por completo. Unos días después, mi esposo y yo estábamos en casa de su madre cuando ella me pidió que le trajera algo de su habitación. Al entrar, vi su laptop abierta y sin querer, mis ojos se posaron en la pantalla. Era su cuenta bancaria. Y ahí, en su historial de transacciones, vi varios pagos hechos a mi cuñada con regularidad. No era poco dinero. Era bastante. Mi corazón se aceleró. Así que mi suegra me había despreciado y señalado como egoísta cuando en realidad le estaba pagando a su hija para cuidarla. No podía creerlo. Durante meses, ella y mi cuñada habían interpretado una obra de teatro perfecta, la madre sufrida y la hija sacrificada. Mientras tanto, yo era la villana por negarme a hacer gratis lo que mi cuñada estaba haciendo por un sueldo escondido. Pero lo que más me enfureció fue cuando me di cuenta de que mi esposo no sabía nada de esto. Esa misma noche esperé a que estuviéramos en casa y le solté la bomba. Tu madre le está pagando a tu hermana. Él frunció el ceño. ¿Qué? ¿Le paga? Mes a mes. Lo vi con mis propios ojos. Mi esposo se quedó en silencio por unos segundos, procesando la información. Eso no tiene sentido, murmuró finalmente. Mi madre siempre dice que no tiene dinero. Pues parece que sí lo tiene, solté con dureza, solo que decidió que no era información relevante para ti. Su rostro cambió. Ahora también estaba molesto. Al día siguiente fue directo a hablar con su madre. Yo no fui con él, pero cuando regresó, su expresión lo decía todo. ¿Y bien? Le pregunté. No lo negó. Admitió con el ceño fruncido. Dijo que su dinero es suyo y que hace con él lo que quiere. Me reí con incredulidad. Ah, pero cuando se trató de pedirme a mí que trabajara gratis, ahí sí era por el bien de la familia, ¿no? Él no supo qué responder. Lo peor fue la reacción de su hermana. Cuando mi esposo la confrontó, ella ni siquiera se sintió avergonzada. Si mamá quiere darme dinero, ¿cuál es el problema? Dijo con tono inocente. Es su derecho. Yo estaba furiosa. El problema es que te lo dio mientras me señalaban como una persona horrible por no querer hacer lo mismo sin recibir nada a cambio. Mi cuñada se encogió de hombros. Bueno, es tu culpa por no aceptar. Ahí me di cuenta de algo, no había manera de ganar en esta familia. Si me hubiera sacrificado por ellos, me habrían tratado como una sirvienta sin reconocerlo. Y como me negué, me convirtieron en la villana. Pero, ¿saben qué? Ahora ya no sentía culpa. Ya no me importaba si me veían como la mala. Porque ahora entendía la verdad, mi suegra no estaba en problemas financieros, no era una pobre mujer sin opciones, solo estaba jugando un juego de manipulación para ver hasta dónde podía llevarme. Y eso, señores, fue el día en que dejé de preocuparme por lo que mi familia política pensara de mí. Después del descubrimiento sobre mi suegra y su juego sucio, mi esposo y yo pasamos varios días sin hablar del tema. Él estaba visiblemente incómodo, como si no supiera cómo procesar la traición de su madre. Yo, por otro lado, ya no quería callarme. Hasta ahora había tratado de ser la esposa comprensiva, la nuera respetuosa, la mujer que intentaba mantener la paz. Pero después de lo que vi, después de enterarme de cómo me habían usado como chivo expiatorio, la paciencia se me agotó. ¿Vas a dejar que esto se quede así? Le pregunté una noche mirándolo fijamente. Él suspiró y se pasó una mano por el cabello. No lo sé, es que es complicado. No, no lo es. Tu madre mintió. Te ocultó que tenía dinero mientras te hacía creer que estaba en bancarrota.
Me insultó por no querer cuidar de ella cuando en realidad sí podía pagarle a alguien. Mi esposo se quedó en silencio. Lo miré fijamente. Si yo hubiera hecho algo así, ¿cómo reaccionarías? Eso pareció sacarlo de su trance. Al día siguiente me dijo que hablaría con su madre. Y vaya que la confrontó. La conversación no fue en privado. Se desató una guerra en toda la familia. Mi esposo fue directo y sin rodeos. Mamá, ¿por qué nos mentiste sobre tu dinero? Mi suegra, lejos de mostrarse avergonzada, se indignó. ¿Mentirte? Yo nunca te mentí. Ese dinero es mío. Pero nos hiciste creer que no podías pagar a nadie más. Hiciste que mi esposa quedara como la egoísta cuando en realidad estabas pagando a mi hermana. Mi suegra alzó la barbilla, como si estuviera por dar un discurso dramático. Yo no tenía por qué contarles eso. Era un acuerdo entre mi hija y yo. Pero entonces, ¿por qué a mi esposa si la querías obligar? Ella lo miró como si la pregunta fuera absurda. Porque ella es tu esposa. Es su deber. Me crucé de brazos y solté una risa sarcástica. Ah, claro. Porque a mí me casaron en una ceremonia de la Edad Media y ahora debo ser la criada de la familia. Mi suegra me fulminó con la mirada. No te hagas la víctima. No era tanto pedir. Mi esposo, a diferencia de otras veces, no se quedó callado. Sí, mamá, sí era mucho pedir. Sobre todo cuando me ocultaste que tenías dinero. Y ahí fue cuando mi suegra dejó de fingir. Su expresión cambió. Ahora estaba molesta de verdad, como si la hubiéramos descubierto en su juego y ya no pudiera manipular la situación. Pues si tanto problema tienen, no les voy a pedir nada, dijo con frialdad. No necesito su ayuda. Mi esposo me miró de reojo y tomó mi mano. Está bien, mamá. Nos aseguraremos de que no la necesites. No nos quedamos más tiempo. No hubo gritos ni insultos. Solo la realidad cayendo por su propio peso. Pero la peor parte de todo esto no fue la reacción de mi suegra. Fue la de mi cuñada. Cuando nos estábamos yendo, ella nos alcanzó afuera y sin vergüenza alguna, nos exigió que no causáramos problemas. Ustedes están exagerando todo esto, dijo con los brazos cruzados. Mamá no les debía ninguna explicación. ¿Tú te estás escuchando? Le pregunté con incredulidad. Sabías todo esto y aún así permitiste que me hicieran quedar como una mala persona. Bueno, tú fuiste la que se negó. Me quedé boquiabierta. No puedo creer lo cómoda que estás con esto. Ella se encogió de hombros con una sonrisita. Mira, si mamá quiere darme dinero, lo acepto. No es mi culpa que tú hayas sido demasiado orgullosa para hacer lo mismo. Me hervía la sangre, pero en lugar de explotar, simplemente asentí y tomé la mano de mi esposo. Está bien. Quédate con tu dinero y con tu madre. Pero no vuelvas a venir a nosotros cuando las cosas cambien. Nos fuimos de ahí sin mirar atrás. Y esa noche, cuando llegamos a casa, mi esposo y yo nos miramos con la misma pregunta en la mente. ¿Valía la pena seguir teniendo contacto con esta familia? Después de la confrontación con mi suegra y mi cuñada, mi esposo y yo tomamos la decisión de distanciarnos completamente de su familia. No fue algo impulsivo, fue una acumulación de manipulaciones, mentiras y desprecio que nos llevó a darnos cuenta de que para ellos, solo éramos útiles si nos sacrificábamos por su comodidad. El primer cambio evidente fue el silencio absoluto. Mi suegra, que antes me llamaba para quejarse de lo egoísta que era, dejó de contactarnos. Mi cuñada también desapareció. Era como si hubieran decidido que si no íbamos a jugar bajo sus reglas, entonces no existíamos. Y sinceramente fue un alivio. Pero la paz no duró mucho. El problema del dinero. Un mes después, mi esposo recibió un mensaje de su hermana. Necesito hablar contigo. Es importante. Mi esposo dudó, pero al final accedió a llamarla. Yo estaba en la misma habitación cuando puso el altavoz. Mamá ya no me está dando dinero, soltó de golpe sin siquiera saludar. Mi esposo y yo intercambiamos una mirada. ¿Y qué quieres que haga? Respondió él con calma. No puedo seguir cuidándola sin nada a cambio. Ahí estaba.
La gran verdad que ella y mi suegra habían intentado ocultar durante meses. Mi esposo no pudo evitar reírse con incredulidad. O sea que ahora tú tampoco quieres hacer lo que me exigían a mí que hiciera gratis. Mi cuñada se quedó callada unos segundos antes de explotar. Es diferente. Yo lo he estado haciendo todo este tiempo. Sí, pero cuando yo me negué, tú y mamá me hicieron quedar como una persona horrible. ¿Por qué lo eres? Su grito nos tomó por sorpresa. Yo ya había escuchado suficiente, pero mi esposo quiso seguir adelante. A ver, explícame algo, dijo con tono paciente. ¿Por qué mamá dejó de pagarte? Mi cuñada dudó. Por su tono parecía incómoda. No es asunto tuyo. Sí lo es. Si tú nos arrastraste en esta historia para hacerme ver mal, entonces quiero saber toda la verdad. Ella chasqueó la lengua, frustrada, antes de soltar la bomba. Mamá sí tenía ahorros, pero no tantos como pensábamos. Desde que tú y tu esposa dejaron de ayudar con otras cosas, como pagar algunas cuentas y hacer compras, se quedó sin dinero más rápido de lo esperado. Y ahí lo entendimos todo. Mi suegra dependía económicamente de nosotros mucho más de lo que pensábamos, pero en lugar de admitirlo o pedir ayuda de una manera honesta, intentó manipularnos para que trabajáramos para ella gratis. Y cuando eso falló, simplemente siguió usando su dinero sin planificación, hasta que se encontró en una situación donde ya no podía pagarle a su hija. Mi esposo se pasó una mano por la cara, exasperado. Déjame ver si entiendo. Me llamas ahora porque quieres que volvamos a pagar cosas para que mamá te siga dando dinero, ¿cierto? Mi cuñada no respondió de inmediato, lo cual fue más que suficiente para confirmarlo. No es tan simple, murmuró finalmente. Pero si mamá no tiene dinero, yo no puedo seguir haciéndome cargo. Ahí fue cuando intervine. Oh, entonces ahora sí te parece injusto. Qué curioso, ¿no? Ella bufó. No estoy de humor para tus comentarios. Me crucé de brazos. Mira, te lo voy a poner simple, lo que hagas o dejes de hacer con mamá ya no es problema nuestro. La ayudamos por años. Tú y ella decidieron jugar este jueguito de manipulación, y ahora que no le salió bien, quieres que volvamos para resolverlo. No va a pasar. Mi cuñada explotó en insultos. Dijo que éramos crueles, estábamos abandonando a nuestra propia familia, que ojalá nunca pasáramos por algo similar. Pero mi esposo simplemente colgó la llamada en su cara. Nos miramos en silencio durante unos segundos y por primera vez en mucho tiempo sentimos paz de verdad. El desenlace. Con el tiempo nos enteramos por terceros que mi suegra tuvo que vender algunas cosas para poder mantenerse. Mi cuñada por su parte intentó encontrar otro trabajo, pero se dio cuenta de que pasar años dependiendo del dinero de su madre no le dejó muchas opciones laborales. La ironía no se nos escapó. Nosotros, mientras tanto, seguimos adelante con nuestra vida. Y aunque mi esposo aún tenía momentos de nostalgia por su familia, también entendió que la sangre no es una excusa para soportar abusos y manipulaciones. Esa fue la última vez que tuvimos contacto con ellas. Y honestamente no me arrepiento de nada. Han pasado varios meses desde la última vez que tuvimos contacto con mi suegra y mi cuñada. La paz en nuestra vida ha sido absoluta, y la ausencia de drama nos hizo darnos cuenta de cuánto nos pesaba su presencia. Mi esposo y yo seguimos adelante sin mirar atrás. Nuestra relación mejoró muchísimo, porque ya no estaba contaminada por el estrés de tener que lidiar con una familia que esperaba que sacrificáramos nuestra tranquilidad por su beneficio. Pero, como era de esperarse, esto no podía quedarse así para siempre. Hace poco mi suegra intentó una última jugada. Un mensaje inesperado. Un día, mi esposo recibió un mensaje de un número desconocido. Hola, hijo. Necesito verte. Por favor, hablemos. Era mi suegra. Después de todo este tiempo de silencio, de ignorarnos completamente, de repente ahora sí necesitaba hablar con mi esposo. Yo le dije que no respondiera. Sabía que solo nos contactaría si tenía algún problema que resolver a nuestra costa. Pero mi esposo, aunque ya no era el mismo hombre que una vez dejó que su familia lo manipulara, aún tenía una parte de él que quería creer que su madre había cambiado. Así que decidió responder. ¿Para qué necesitas verme? Mi suegra tardó un poco en contestar, como si estuviera decidiendo la mejor forma de manipular la conversación.
Cuando finalmente respondió, nos quedamos sin palabras. Me diagnosticaron un problema en el corazón. No sé cuánto tiempo más tenga. Solo quiero hacer las paces antes de que sea demasiado tarde. ¿Realidad o manipulación? La noticia nos tomó por sorpresa. Pero yo, que ya había visto de lo que mi suegra era capaz, tenía mis dudas. No digo que estuviera mintiendo por completo, pero el hecho de que solo nos contactara cuando necesitaba algo hacía que fuera difícil creerle. Mi esposo, sin embargo, estaba conmovido. Si de verdad está enferma, ¿qué hacemos? Me preguntó. ¿Y si no lo está? Respondí. ¿Qué pasa si es solo otro intento de hacer que volvamos a su juego? Él no supo qué decir. Al final, decidimos que si su condición era real, ella podría demostrarlo de una manera muy simple, con pruebas médicas. Mi esposo le envió un mensaje pidiéndole detalles sobre su diagnóstico y preguntándole cuándo había sido su última consulta médica. Mi suegra tardó en responder. Cuando finalmente lo hizo, sus respuestas fueron vagas. No quiero hablar de eso por mensaje. Es algo privado. Mi esposo insistió. Solo quiero confirmar que es cierto antes de hacer cualquier cosa. Y entonces mi suegra explotó. No puedo creer que desconfíes de tu propia madre. Esto solo prueba que tu esposa te ha llenado la cabeza de veneno. Y ahí estaba. La misma manipulación de siempre. Si realmente estuviera tan enferma como decía, lo más lógico sería que intentara demostrarlo para obtener ayuda. Pero en lugar de eso, su reacción fue atacar a mi esposo y culparme a mí por su desconfianza. Mi esposo se dio cuenta en ese momento de que esto no era más que otra táctica para intentar controlarnos. Así que simplemente dejó de responder. Y desde entonces, no hemos vuelto a saber de ella. ¿El fin definitivo? No voy a mentir, todo esto dejó una huella en mi esposo. Aunque no siente culpa por haber cortado contacto, sí siente tristeza de ver en lo que se ha convertido su familia. Pero también sabe que no puede arreglar lo que no está en sus manos. Y yo estoy en paz. No me arrepiento de nada. Nos dimos cuenta de la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Y ahora, finalmente, podemos seguir adelante sin cargas innecesarias. Si te ha gustado la historia, dale like y suscríbete para más historias de Reddit.